Hola chicos, buenos días. ¿Todos viven por acá por Ixtapaluca? Ustedes me dicen que son de diferentes carreras y sin embargo todos tienen algo en común. Son profesionales de la salud. Van a buscar atender a pacientes, ¿cierto o falso? Sí. Sale. Ahora mi pregunta aquí es, levante la mano, ¿quién de aquí alguna vez en la vida ha sido paciente? Todos. ¿Sale? Y quien no levantó la mano de chiquito le hicieron tamiz, así que también fueron. Entonces, todos a la par hemos sido pacientes en algún momento. Entonces, ¿qué tenemos que buscar ofrecerle a la gente? Lo mejor que podamos ofrecerles de nosotros. Cuando ustedes van a consulta, ¿van a ver qué encuentran o van por una solución? Van por una solución. Nosotros tenemos que ser, sobre todo, resolutivos. ¿Sale? Adelante, quien vaya llegando se va uniendo. Adelante, adelante, adelante. Pásale, se va a poner bueno. Entonces, el día de hoy, y gracias al licenciado Roberto Sarmeño, estamos por acá para poder compartir un poquito de todo esto, para tratar de enriquecer su actividad profesional. Como decimos, ustedes van a ver pacientes, por supuesto. Al final de cuentas, creo que va a haber quien se dedique a investigación, a docencia, pero algo en común es el paciente. Simple y sencillamente, ¿ustedes ya están ahorita en campos clínicos algunos? No. ¿Quieren llegar a campos clínicos? ¿Sí? Muy bien. No, y al final de cuentas, esa práctica tiene que ser todos los días. De aquí levanta la mano quien ya le ha tocado estar en consulta de alguna forma con algún paciente. No, qué bueno, es una experiencia única. Y el nervio de ver ese primer paciente. ¿Y qué le voy a decir? ¿Y cómo me voy a presentar? ¿Y qué me voy a preguntar? ¿Mandé? ¿Ya se estaba muriendo? Respire, señor, respire, ¿no? Entonces, vamos a ver el día de hoy una masterclass que se llama Del trauma a la función. Claves médicas para saber en qué momento tenemos que intervenir con el paciente, pero sobre todo de qué manera sí y de qué manera no. La realidad es que todos tenemos el entusiasmo de querer atender pacientes, empezar en un momento dado la atención, la rehabilitación, el manejo, pero a veces se nos olvida algo, que a veces el paciente va a tener sus barreras para poder tener esa intervención. No, es como el diabético que dice que no es diabético, ¿sale? Llega con 800 de glucosa, pero el señor no es diabético. Se le subió el azúcar porque su hija está embarazada, la comadre se enfermó y el abuelito está en el hospital. No, doctor, yo no soy diabético. Fueron todos los mendigos sustos. Entonces, ¿ustedes creen que ese paciente realmente no era diabético? Muy seguramente ya lo era, pero por esa situación se descompensa, acude a consulta y es cuando detectamos todo lo demás. Entonces tenemos que ser sobre todo eficaces. El paciente, como dijimos, no va a ver qué le platicas, no va a ver qué le cuentas. ¿Qué es lo que busca? Una solución. ¿Sale? Como presentación, su servidor es Edgar Domínguez Arciniega. Soy médico cirujano por la UNAM, soy médico perito forense por el INADE, actualmente gerontólogo por la Universidad Autónoma de Chiapas y ultrasonografista por la Universidad Justo Sierra. Entonces, la realidad es que su servidor ha tratado de buscar no solamente la cuestión de ver, no, adelante, pasen, hay lugares todavía a este lado. Pásale, se va a poner bueno. Hemos tratado de todas las formas de tratar de difundir sobre todo eso, educación, tratar de pasar información. A través de Spotify tenemos alrededor de 200,000 suscriptores y en TikTok estamos en alrededor de 50,000. Hemos sido conferencistas para varios laboratorios en diferentes congresos, pero hoy nos toca estar por acá. Y créanme que este tipo de foros es mucho más interesante. ¿Por qué? Porque ustedes tienen esa juventud, esa avidez que a lo mejor ya otros hemos ido perdiendo. Ustedes tienen el entusiasmo de querer ver a un paciente. Nosotros ya llegamos al grado en el que ya no queremos ver al paciente. Entonces, ustedes tienen que aprovechar toda esa energía para poder llegar muy, muy lejos. Tiene una parte muy bonita. ¿Alguien de aquí le da miedo a la sangre? Porque hoy van a ver mucha sangre. ¿Vale? ¿Qué pasó? Dime. ¿A ti te da miedo qué? No te preocupes. Cuando estamos pasando una diapositiva, te digo, ¡cierra los ojos! ¿Cómo te llamas? Francisco. Te voy a decir, Paco, cierra los ojos y ya. Y te avisamos cuando cambiamos la diapositiva. ¿Vale? Entonces, hola, ¿qué tal? Buenas, buenas. No, buenas. Ahora, el día de hoy vamos a ver muchas imágenes importantes, pero ojo, algunas sí son un poquito impactantes. Dijimos que queremos ver pacientes
Y la plática es de trauma. Justamente vamos a ver bastantes cirugías, las cuales tienen que ver con el medio de ustedes. Veo que hay de enfermería, les va a tocar ver todo esto. ¿Sale? ¿Qué es eso? Paco, cierra los ojos. ¿Qué es eso? Una tibia, muy bien. El paciente estaba en una mortálica, ¿sale? Iba volando por la avenida y como buenos mexicanos una combi pasó ¡pah! Y lo aventó. Fractura de tibia. Entonces se le tuvo que poner un medio de fijación de osteosíntesis, una placa ortopédica, para poder hacer la fijación. ¿Sí ven cómo en medio se ve la línea ahí divisoria? ¿Sale? Entonces, esto es parte de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Esto lo van a ver ustedes en la práctica? Por supuesto. Les va a tocar empezar rehabilitación de muchos pacientes con cuestión de fracturas, que muchas veces están buscando el servicio, pero a veces no saben dónde. ¿Este paciente va a poder caminar normal? Sí. Sí, caminar sí. Desplazarse sí. Pero si él quiere ser futbolista profesional, ¿va a poder? No. ¿Va a poder ser bailarín de ballet? No. ¿Sale? Nos va a generar una limitación en algunos casos, pero a la par también va a poder dejar diferentes tipos de secuelas. Entonces, justamente es donde tenemos que estar interviniendo, en buscar mejorar algo. Y no es la función, sino la calidad de vida del paciente. Si nosotros logramos eso, ya impactamos en ese paciente. ¿Sale? Ahora, ¿alguien de aquí ya ha entrado a una cirugía? ¿Qué cirugía fue? Dime, cirugía la más reciente que te acuerdas, la que más te impactó. De cadera, una fractura de cadera. Le pusieron una prótesis, como 4 o 5 horas en el quirófano y estuvo retenido. Ahí sí vieron mucha sangre, ¿sale? Y viste cómo los ortopedistas le meten hasta cemento ahí. Por eso los ortopedistas les festejamos el 3 de mayo, ¿sale? Son los, trabajan bien recio con el cemento para manejar todo eso, ¿sale? ¿Alguien más levantó la mano por acá? Yo les pregunto siempre en todo el inicio, ¿por qué deberíamos de poner atención? La realidad decíamos hace rato que todos vamos a ser pacientes a final de cuentas, pero todos queremos tener la posibilidad de estar en un campo clínico para poder atender pacientes. Es nuestra finalidad al final del día. El verdadero examen viene cuando tienes al paciente delante de ti. Ahorita están con sus compañeros, ahorita están simple y sencillamente haciendo grupos. No, es que cualquier cosa, pues para la tarea le pregunto a mi amiga y me la pasa. ¿Sale? Y si no sabe, pues le pregunto al otro fulanito y sin problemas. O si no, le pregunto a Paco, que sí está escribiendo de la plática, y pues él sí sabe qué dijimos. Entonces, la realidad es que ese paciente que está delante de ustedes van a estar solos con ese paciente. ¿El paciente se va a esperar a que ustedes revisen en Google o en ChatGPT qué es lo que tiene? La realidad es que no. Yo a veces les digo que los profesionales de la salud desarrollamos el fino arte de la improvisación. ¿Por qué? Porque cada paciente es totalmente diferente. Puede ser el mismo tipo de lesión, el mismo tipo de fractura, el mismo tipo de padecimiento, pero el paciente cambia completamente. Entonces, reitero, tienen que aprender a hacer esa improvisación, pero no a la ahí se va, sino desde todos los conocimientos que tienen, poder aplicarlos en ese paciente. Dijimos que lo que va buscando el paciente es solución, algo eficaz. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener los conocimientos para poder impactar en la calidad de vida de ese paciente. 2, no hay acordeones para sus necesidades o preguntas. Si el paciente les pregunta, oiga, ¿y cada cuánto tengo que venir? No, pues por mí venga diario, porque así le cobro la revisión diario. ¿Vale? ¿Ustedes creen que el paciente va a regresar diario? No. Hay que también aprender a llevar la secuencialidad de cada cuánto necesitamos poder ver a esos pacientes. Y lo otro, no hay segundas oportunidades. El paciente te va a perdonar, híjole, los pacientes son nobles. El paciente te va a perdonar que ese día en la clase no pusiste atención y no supiste poder hacerle todas las cosas que le tenías que hacer al paciente. Te va a perdonar inclusive que a lo mejor en un momento dado lo que le hiciste sí mejoró un poquito, pero no vio la mejoría que hubiera deseado. Pero hay algo que jamás les va a perdonar, el que lo hayan hecho sentir mal. ¿Ustedes regresarían a una tienda departamental donde los traten mal? No. Bueno, vas a la tienda de Don Jacinto y si no te va la Coca-Cola de buena forma, no vuelves a ir con Don Jacinto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si imagínense ustedes, en una compra no lo hacen, ¿por qué creen que el paciente va a regresar con ustedes si lo tratan mal? Entonces,
Yo les digo a todos, el paciente va a olvidar todo excepto cómo lo hicieron sentir en la consulta. Mientras el paciente está en consulta con ustedes, tiene que ser la persona más importante del mundo para ustedes. Pero a la par tenemos que buscar que ese paciente se sienta importante, valorado, escuchado. Hay muchos que tienen malestar, dolores, incomodidades o enfermedades, nada más porque alguien no los escucha en casa, porque no reciben esa atención. Y si van a consulta con ustedes, ¿qué creen que está esperando? Que lo escuchen, atención. Entonces, traten de dar eso que a ustedes les gustaría que les den en cada consulta, en cada atención o intervención que tengan con cada paciente. Y por último, el paciente no solo espera una respuesta de ti, en este caso espera algo que alivie el dolor. El 85% de la consulta es dolor. Doctor, es que me duele la garganta. Doctor, es que me fracturé el brazo. Doctor, es que me lesioné la rodilla. Y el paciente llega por dolor. El dolor es algo que escuchamos por todos lados, pero ¿qué es el dolor? Una sensación, ¿ok? Por ahí va la definición, una sensación. ¿Buena o mala? Bueno, ambas, buena y mala. ¿Sale? Así es un mecanismo de defensa. Definimos el dolor como una respuesta, una sensación, ojo, que puede tener una cuestión de desagrado para la persona. Pero que también hay cada persona que les encantan los latigazos y pues bueno, perciben dolor. Pero como bien decían por ahí, es algo bueno. Vas al gimnasio y te dicen, tienes que entrenar hasta el fallo. Y al final de cuentas dices, no, es que es un dolor, pero es un dolor bueno. Dependerá de cómo lo quieran interpretar. Pero si el paciente va a consulta por dolor, ¿será un dolor bueno o un dolor malo? Malo. ¿El paciente quiere solución? Sí. ¿Va a esperar 3 meses a tener alivio de su dolor? No. Entonces, ustedes tienen que empezar a intervenir para que el paciente tenga mejoría de ese dolor. Empezar a hacer un plan con él y con ello que el paciente empiece a tener esa atención. ¿Sale? Ahora, pásale, se va a poner bueno. Pásale. Ahora, algo bien importante. No hay nada más peligroso que alguien que no sabe, pero con iniciativa. Oiga, es que fíjese que me acaban de operar de una rodilla. ¿Cuándo empiezo rehabilitación? No, pues véngase mañana mismo. Oye, pero es que tengo puesto una férula. Tú vente, yo aquí te la quito y empezamos rehabilitación. ¿Sería válido? No. Tenemos que ver, ojo, no puedes rehabilitar algo que aún no está listo para moverse. Si un paciente lo acabo de operar de una cesárea, ¿la puedo mandar al gimnasio? No. Si un paciente tuvo un accidente y tiene una luxación a nivel de cervicales, ¿lo puedo mandar a trabajar al día siguiente? No, dependerá del grado, pero esencialmente no. ¿Sale? Entonces quiero que entendamos algo. No hay nada más peligroso que decir sí cuando a lo mejor la respuesta era no. Les voy a presentar a Carmelita. Carmelita, paciente joven, 93 años. ¿Es paciente joven? La señora en su casa caminaba, hacía las tortillas, iba al mercado y cuidaba a los bisnietos. ¿Sabe? Entonces, esta paciente se cae cuando va al baño, porque pasa mucho con el adulto mayor que cuando van al baño en la noche se pueden resbalar. ¿Sale? Y entonces, se fractura de la cadera del lado izquierdo. ¿Sale? Su compañero que ya entró en una fractura de cadera, híjoles, son espectacularmente hermosas. ¿Por qué? Porque es un trabajo artesanal de 2-3 horas sin materiales y cosas, pero monstruosas. Una cirugía de cadera, dependiendo del tipo de prótesis, es una prótesis tipo Thompson, que es una prótesis esencial, promedio de 80 a 120 mil pesos la cirugía. Una prótesis total de cadera de 150 a 250 mil pesos promedio. ¿Sabe? Entonces, ¿son cirugías baratas? No, son caras. Y imagínense que la paciente de 93 años dice, ¿sabes qué? Sí me opero. ¿Por qué? Porque primero que nada, yo soy una persona independiente. ¿Una fractura puede limitar la autonomía? Sí. ¿Y qué busca el paciente? Aquí, más que aliviar el dolor, quiere autonomía. ¿Quién va a cuidar a los hijos de la Brittany Guadalupe? ¿Sale? Entonces, ella busca es justamente esa autonomía. Y entonces, se le tiene que poner una prótesis total de cadera. ¿Sale? ¿Ya han visto un poquito de radiografía ustedes?
de cómo leerlo y demás. Al final de cuentas vemos lo que es parte de fémur, parte de la cadera. Esto lo vemos como radiolúcido o radiopaco. ¿Seguro? Radiolúcido. ¿Sale? Y vemos varias partes que están conformando esa prótesis total. Si se dan cuenta, tiene como un empaque en la parte de arriba, por decirlo de alguna forma, y tiene la prótesis que va a embonar para que pueda hacer el movimiento. ¿Sale? Ven unos como hilitos de este lado. ¿Sale? Pregunta, si se ven ahí, tiene que ser metálico. Entonces son hilos de metal, ¿no? Básicamente es como alambre. Oye, los ortopedistas ponen alambres, les dije que les festejábamos el 3 de mayo. ¿Sale? Entonces la realidad es que eso se pone para fijación. Si se dan cuenta, inclusive, de este lado hay pequeñas fracturitas, las cuales, si dejamos así, a corto plazo, podrían volver a generar una fractura por la misma prótesis. Entonces se coloca para que la paciente pueda tener estabilidad. Ahora, ¿en cuánto tiempo creen que esta paciente podría empezar a intentar para ponerse de pie? 2 meses, ¿quién me da más, quién me da menos? Unos 4 meses, ¿ok? ¿Quién más? 6, ok. Entonces, estamos de acuerdo en algo. Me dijeron todos meses, ¿sale? Pues la paciente en ese deseo de querer hacer cositas, nos dijeron, oye, es que el paciente ya tiene necesidad de estar porque estaba en cama. ¿Cuánto dijimos que tenía la chamaca de edad? Oye, no, es que necesita hacer sus cosas porque los hijos del Brian ya tienen que tener cuidados. ¿Alguien de aquí se llama Brian? Entonces, la realidad es que va con un rehabilitador y eso quisiera que fuera broma a los 15 días. ¿Y saben qué les dijo? No, pues usted ya está operada, madre. No, es que era madre viuda porque ya 93 años. No le aguantó el ritmo al viejito. Y le dice, ¿sabe qué? 15 días. Pues ya podemos intentar caminar. Y la pone de pie. ¿Qué creen que pasó? Se luxó. Pásale, pásale, hija, se pone bueno, pásale, pásale. Dale. Pásale, hija, y si faltan sillas, vamos por más, no te preocupes, tú pásate. Ustedes ven cómo la prótesis total de cadera se luxó, o sea, se salió de donde tendría que estar. ¿Se ve esto igual a esto? No. ¿Ustedes creen que los familiares estén contentos? No. Y lo primero que llegaron diciendo, oye, mi hijo, de tu tal por cual, me dijiste que con esto mi mamá iba a caminar. Sí, pero con cierto tiempo. Dijeron ya hasta 4 meses al menos. ¿En una prótesis total de cadera para esa edad? Tal vez, sí. ¿Por qué? La incidencia del tejido. No son firmes. Es como si quisiéramos coser cartón mojado. Entonces, la realidad es que se luxó. Y a esta paciente tuvimos que reoperarla para volver a colocar la bolita dentro de la esfera. ¿Sale? Sí, así llegó la paciente, ¿eh? ¿Sale? Así llegó la paciente. ¿Ustedes creen que tendría dolor con esto? Sí. Y tenía 15 días de rehabilitación. ¿Ganó esos 15 días o perdió esos 15 días? No, perdió como 400,000 pesos, o sea, imagínense. Entonces, ¿la realidad cuál es? Una intervención en el momento inadecuado puede provocar problemas graves. ¿Sale? Entonces, si algo se van a llevar el día de hoy, de las poquitas cosas que yo quiero que se lleven justamente es eso, en qué momento sí, en qué momento no. Ahora, ¿quién de aquí se ha fracturado alguna vez? ¿Sí? ¿Cómo te fracturaste? Yo soy más feliz de que Salinas Pliego venda un chorro de motos, ¿eh? ¿Sale? Clavículas y tobillos para el por mayor. ¿Qué te rompiste tú? Y ahí trae su cicatriz. Radio. ¿Traes placas ahí? Todavía lo tengo. Todavía la tiene, perfecto. Sí, no se la vayan a querer quitar, ¿sale? Pregunta, ¿quién más dijo que se había fracturado algo? ¿Tú qué te fracturaste? El codo. ¿Estuviste ferulizado con yeso? Con yeso. ¿Cómo cuánto tiempo estuviste con el yeso? Como 2 meses. ¿A ti que te pusieron las placas? ¿Como cuánto tiempo estuviste sin hacer cosas? Dice, pues hasta la fecha, dice. Primero me pusieron unos clavos. Unos clavos primero. Tuve 2 meses con ellos, no quedé, se me volvió a desprender. Sí. Y después me pusieron la placa y decía, estoy dando hasta ahorita, como, vamos por 4 años.
4 años, ok. No, ¿y ya te sigues subiendo a la moto? Les digo que no entienden los mexicanos. ¿Sale? Entonces, algo bien dijo él. Nosotros tenemos que estar preparados para que, como en el caso de esta paciente, aunque ustedes hagan la mejor de las intervenciones, el paciente se puede complicar. Aún haciendo la mejor de las cosas, la medicina, las ciencias de la salud, no es una ciencia exacta. Acá no siempre 2 más 2 es 4, ni 1 más 1 es 2. Bueno, ni en las relaciones 1 más 1 a veces es 2. ¿Vale? Entonces, ya se empezaron a echar ojos entre ustedes. Ahora, yo les preguntaría, ¿qué es una fractura? Porque todos decimos, se quebró el hueso. ¿Qué le pasó? Se rompió el tobillo. ¿Qué es una fractura? Eso, chihuahuas. Un aplauso para su compañero. ¿Vale? Lo dijo así tal cual, una pérdida de la continuidad de. Entonces yo me preguntaría, ¿todo hueso es fracturable? Sí. La realidad es que al final de cuentas cualquier hueso puede tener esa situación. Ahora yo les preguntaría, ¿toda fractura requiere rehabilitación? De alguna manera sí, exactamente. Porque al final de cuentas algo que faltó ahí es que tiene siempre un signo inequivocable, aparte de la alteración anatómica, va a empezar a haber un proceso inflamatorio, el cual conlleva, ya lo ven probablemente en sus clases, aumento de citocina, si hay inflamación, hay cambios de coloración, aumenta la temperatura y se pone rojito, hay rubor, dice la literatura. ¿Sale? ¿Alguien ha visto una fractura así? ¿Sí? ¿No? A ver, ¿quién quiere que lo fracturemos para que veamos eso? Y sí levantaron la mano. Sí. Prof, tenemos alumnos muy comprometidos, ¿eh? Es lo que estoy viendo. Entonces, bien dijo su compañero, una interrupción de la continuidad producido por fuerza. ¿Sale? Hay huesos que se rompen más fácil que otros. Hay huesos que son más resistentes que otros. Y algo que tienen que entender, hay fracturas que se pueden asociar sobre todo a golpes o maltrato. ¿Ustedes creen que un maltrato en un niño puede causar una fractura? Sí. ¿Y se los van a llevar a consulta? No, se los juro que sí, ¿eh? Porque saben que si van al hospital, el Ministerio Público investiga. Entonces, ¿ustedes creen que van a llegar con ustedes? Sí llegan, se los juro que sí llegan a consulta con ustedes. Es que nomás le jalé el bracito y ahora ya no lo mueve. Y el niño... ¿Vale? Se los juro que sí llegan a consulta con ustedes. Entonces, como les dije, tenemos que saber en qué momento decir sí, pero también en qué momento decir no. Ojo, pudiendo involucrar también periósteo y los tejidos blandos circundantes. ¿Una fractura me puede lesionar el tejido que está alrededor? Sí. Y si por favor le pega un nervio, alteraciones de movimiento y sensibilidad. Oye, por favor le pega un ligamento, no vamos a poder mover. Yo les explico al paciente burdamente, pero para que entiendan. Nosotros somos como si fuéramos una gran marionetita, que tenemos muchos hilitos. Para poder hacer esto, yo tengo que tener algo para poder hacer el movimiento contrario. Pero si ya no pierdo el hacer el movimiento contrario, yo podré hacer algo, pero el otro movimiento lo voy a poder hacer. No. Entonces es donde tenemos que intervenir para buscar que se pueda hacer la rehabilitación de la mejor manera que sea posible. ¿Sale? Esa es una placa que me mandaron. ¿Hay fractura o no? ¿Qué le responderían? No. Pero no, depende, ¿no? No veo fractura en el dedo gordo, por ejemplo. Con polish queda. Entonces, ¿este paciente tendrá una cuestión grave? Muy grave. ¿Sale? Si se lo pueden bailar el baile de los viejitos, ya no la va a armar. Yo creo que no. Entonces, hay que ver de qué manera se realiza cada situación. Aquí tenemos que entender que en cuanto a lo que es cuestión de fracturas, hay varias clasificaciones, va a haber muchísimas, pero en esencia tenemos 3. La primera que nos habla de si es una fractura abierta o cerrada. ¿De qué depende? Hay incidencia en la piel, se mantuvo la fractura dentro, perforó, porque los segmentos tienen filo. ¿Sale? ¿Alguien ha comido un pedazo de barbacoa que tenga filito? Sí, ¿qué andan haciendo comiendo barbacoa con filo? ¿Sale? Estaba buena, estaba barata. Entonces, la realidad, ¿cuál es? Imagínense lo que provoca ese tipo de lesiones en la boca. Ahora, ¿una fractura con filo puede perforar la piel? Sí. Y se vuelve una fractura muy complicada. ¿Por qué? Porque una fractura abierta conlleva riesgo de infección.
Riesgo de osteomelitis, parte de lo mismo. Se puede necesitar inclusive hasta amputar porque la infección no permita que eso cicatrice. Oiga, doc, es que yo quiero que me opere, pero mañana mismo de esa cirugía abierta porque necesito quedar rápido. Porque el domingo tengo final de fútbol. ¿El paciente va a llegar a jugar? No va a llegar ni de banca izquierda. O sea, la realidad es que eso puede ser una situación donde el paciente requiera amputarle la pierna. ¿Alguien ha visto un paciente amputado? Amputado, no amputado. ¿Amputado? Sí. ¿Tiene limitación para el movimiento? Sí. Ojo, no limitación para hacer sus cosas, que es muy diferente. Porque la limitación siempre está acá. ¿Sale? Pero la realidad es que para el movimiento sí tiene mucha limitación. Entonces, ojo, primera clasificación, ¿cerradas o abiertas? Una fractura cerrada conlleva, obviamente, lo que dijimos, una alteración anatómica, una cuestión de fuerza, algún impacto, algún movimiento brusco. Me ha tocado ver pacientes, y por ahí creo que les puse la radiografía, estaban jugando 500 pesos a unas venciditas ahí en la central de abastos. Y entonces ya no aguantó el hueso y hizo crash. Y el paciente, ¡oh, mi brazo! Entonces la realidad es que dependiendo del tipo de lesión lo podemos clasificar en cerradas o abiertas. Entonces les preguntan primero que nada, oye, es que tuve una fractura de tobillo, de malleolo interno. La primera pregunta es, ok, ¿abierta o cerrada? ¿Sale? Sabemos que esas fracturas son, sobre todo, muy complicadas porque se pueden partir de muchos fragmentos. La segunda, oye, ¿está desplazada o no desplazada? ¿Sale? Y siempre tenemos que decir en relación a qué, al propio segmento de hueso que tendría que ser una sola unidad. Oye, sí se rompió, pero está una partecita alineada con la otra. ¿Está desplazada? No. Oye, pero es que está cabalgando de un lado, cabalgando del otro, ya se montó de aquí, se montó de acá. Entonces decimos que está desplazada. ¿Sale? Entonces lo primero que tenemos que preguntar ¿es cerrada o abierta? La segunda, híjole, ¿su fractura fue desplazada o no desplazada? ¿Cuál creen que sea más complicada? La desplazada. Cuando está no desplazada, hay muchos que inclusive tienen fractura de radio, de cúbito. No está desplazada. Una férula, un yeso, 6, 8 semanas y pega. Pero si está desplazada, ¿la podemos dejar así? No, van con el huesero, un jaloncito y queda. Sí, no, y queda, pero partida en otros 4 segmentos. ¿Sale? Entonces, si es desplazada, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la última parte es, decimos, oye, ¿es estable o es inestable? Hay fracturas que aunque están no desplazadas, pueden estar en una posición en las cuales muy fácilmente se puedan llegar a mover. ¿Sale? Oye, pero es que tiene el yeso, ¿a poco se va a mover? Desgraciadamente, como dijimos, si los segmentos no permiten que haya una finalidad donde se pueda anclar casi uno con el otro, si no se ensamblan, es muy posible que esa fractura sea inestable. ¿Y si es inestable, quedaría nada más con un yesito? ¿Queda con un jaloncito? No. ¿Queda con 2 rehabilitadas nada más? No. Entonces, son las 3 clasificaciones que tendremos que entender, que a partir de ellas cambia todo el panorama. Dependiendo del trazo de la fractura, podemos pensar en un pronóstico. Si la fractura es, tiene un trazo transverso, bueno, está alineada, no está desplazada, probablemente, como decíamos, podemos colocar una inmovilización y eso va a quedar. Oye, es que la fractura es lineal. Bueno, pero no compromete los segmentos. ¿Sale? Dicen por ahí, es que nomás tiene una fisura. ¿Una fisura es una fractura? Sí. ¿Sale? Una fisura es una fractura parcial. Pero que sea parcial no significa que no deje de ser una fractura. Yo les digo a todos, ¿un chihuahueño es un perro? Sí, no tiene que ser un Doberman para que te arranque la mano. ¿Sale? Y quien tenga un chihuahua sabe que por la buena son bien cariñosos y por la mala, híjoles, a lo mejor no te alcanza la nariz, pero bien que te destroza los tobillos, ¿no? Entonces es parte de lo que puede suceder. Oblicuo, que son no desplazados, oblicuo desplazado, en espiral. Para que algo se rompa en espiral, ¿qué movimiento tendría que hacerse para que se rompa? Lo dijiste ahí, torsión, exactamente. Una pregunta, si llega un niño con una fractura espiral en alguna parte del cuerpo, ¿pensarían que se cayó del columpio? No. Puede ser, existe la posibilidad, pero muy difícil.
sea, tendría que ser como en los videos de la inteligencia artificial que se les dobla el cuello y toda la cosa. ¿Por qué? Sí, porque para eso tenemos que tener sobre todo una cosa de torsión, un movimiento de alta intensidad de fuerza que desplaza los segmentos. Les decía que tuvimos un paciente que jugando vencidas se rompió. Él justamente tuvo un trazo espiroideo. La otra, en tallo verde, y pasan muchos niños. Ese sí se cayó del columpio. Ese sí estaba jugando tazos. No, yo creo que ustedes ni conocieron los tazos. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? 18, 19. Lo veo como de 16. No, pero después del bautizo, ¿no? ¿Sale? ¿Quién de aquí tiene más de 20 años? No sé, ahí él no levanta la mano. Ahora, ¿quién tiene menos de 20 años? ¿Quién tiene menos de 18? Ay, le estoy enseñando sangre y tiene menos de 18. Ok. Entonces, ese tallo verde vemos sobre todo en niños. La cuestión aquí es que este paciente, aunque se vea un poquito a veces aparatoso porque los niños son muy sensibles, esa puede tener una recuperación, a veces sin ningún tipo de cirugía, más que con la pura inmovilización. ¿Sale? Y la última, híjoles, esta fractura es delicadísima. ¿Por qué? Porque es multisegmentaria. Ahí dice triturado, pero la clasificación nos diría en conminuta. Si leen esa palabrita en lo que les está diciendo el paciente, híjoles, récenle al santo que ustedes les recen. ¿Sale? Si Odín escucha sus llantos, récenle a Odín. Pero es que ese tipo de fracturas son complicadísimas. ¿Por qué? Implica que hay muchos segmentos y es más difícil que lo de arriba pegue con lo de abajo. ¿Se podrá hacer un callo óseo rápido? Es complicado. No tenemos tanta área para poder participar ahí. Es más complicado. Entonces, ¿qué se implica? Que también hubo una cuestión de alta intensidad, pero en un espacio mucho más pequeño. ¿Sale? ¿Ustedes han visto cómo dejan la carne molida? Pues imagínense pechuga y adentro carne molida. ¿Lo de un lado va a pegar con lo del otro? ¿Sale? No, valió que eso el Gordon Blue. ¿Sale? Entonces, ahí es mucho más difícil poder hacer un tipo de intervención. Y tenemos que hablar de una cosa que se llama entonces las fases de la consolidación. ¿Cómo se forma esa recuperación del hueso? Y esa yo creo que también es de las diapositivas más importantes con ustedes. Oye, la primera fase es inflamatoria, sí. Puede durar hasta 7 días. Y pasa en muchos pacientes que, oye, pero si ya me pusieron el yeso, oye, si ya me operaron, ¿por qué sigo hinchado? ¿Por qué sigue hinchado todo mi pie? ¿Por qué sigue hinchado mi brazo? Porque al final de cuentas la inflamación y el proceso cicatrizal, sobre todo a nivel óseo, va a tener diferentes etapas y hay algo que no podemos acelerar y eso es el tiempo. ¿Sale? Por más que nos digan que la autopista va a estar para marzo, sigue siendo julio y creo que la autopista todavía no queda, ¿no? ¿Sale? Hubo un gobernador allá, yo soy de Puebla, hubo un gobernador allá en Puebla que dijo, no, la autopista para Tuxpan va a acabar en 2 años. Se tardaron 27. Entonces, hay algo que podemos prometer, sí, pero hay algo que no podemos adelantar y eso es el tiempo. No, es que con este medicamento, rapidito va a empezar la remodelación. ¿Ustedes creen que eso es cierto? No. Es como los remedios que sirven para todo, ¿no? Si usted tiene caída del cabello, uña del pie amarilla y le duele el estómago, tómese estas gotas. O sea, remedio que sirve para todo, no sirve para nada. Y aquí no podemos acelerar el proceso. En la primera fase va a haber un proceso de hematoma en el sitio D. Decíamos que se pone caliente, se pone rojo, rubicundo y va a haber dolor. Oye, pero ¿esto cuánto tiempo dura? Aproximadamente la primera semana hasta inclusive las primeras 2 semanas. Oye, es que entonces yo, aunque tenga 1 semana y media y me pusieron mi yeso, tengo hinchada la mano. No está apretado, pero tengo hinchada la mano. ¿Es normal? Sí, sigue siendo parte del proceso que debemos de manejar. Ahora, toda articulación, extremidad y demás que tenga en un momento dado una fractura, lo ideal es que la tengamos por encima del nivel corporal. ¿Esto para qué? Para que no haya retención de líquidos y por ende no se vea hinchado, no se vea inflamado, porque es retención de líquidos. ¿Sale? Oye, pero es que me dijeron que mi pie lo puedo tener inclusive abajo sentado. ¿Está bien? Los primeros 2, 3 días idealmente, no. Porque lo único que vamos a provocar es retención de líquidos,
va a inflamarse y ¿qué creen? Va a haber dolor. ¿Y cuál dijimos que es el peor enemigo de nosotros? El dolor. Pasan esas primeras 2 semanitas y empieza una fase que es reparativa. Se empieza a formar lo que diría mi abuelita, es que todavía no hace callo. Empieza un proceso de recuperación, en donde usted habla, salud, 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 salud. Ay, ¿sale? Entonces, la realidad es que ese proceso que empieza desde la semana 2 hasta la sexta semana, es un proceso donde va a haber mucho movimiento de osteoclastos y osteoblastos para poder hacer toda esa resorción y generar nuevamente ese hueso. Ahora yo les preguntaría, ¿ese hueso va a tener la misma firmeza, dureza que el hueso previo? Al menos en ese momento de inicio, no. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en querer empezar ciertos movimientos o ciertos cuidados con estos pacientes. Y posterior a ello, entre lo que es el tercero y el tercer mes y el mes 24, empieza un proceso que decimos de remodelación, que va a ir variando de persona a persona y dependiendo de las actividades que tenga. Dijimos que si tenemos una fractura, ojo, una fractura de miembros pélvicos, el tiempo mínimo de fijación va a ser de 8 a 10 semanas, promedio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas aguantan peso, ¿sale? Pero si ese brazo puede ser desde 4 cuando es en tallo verde, hasta 6, hasta 8 semanas la inmovilización para poderla retirar y hacer algún tipo de actividad. Entonces, si alguien que llega con ustedes al mes porque tuvo una fractura de cúbito, ¿ya podríamos empezar rehabilitación de ejercicios? Algunas intervenciones, ¿sale? Ojo, hay que ver qué ejercicios sí y qué ejercicios no, ¿sale? Yo les digo a todos, cuando vamos a ver un paciente, ok, ¿qué podemos hacer? ¿De qué manera intervenir? Pero sobre todo que el paciente sienta que estamos haciendo por él, pero sin brincarnos esa fase que dijimos, donde podemos provocar un daño. Esta remodelación, por ejemplo, de 3 meses hasta 24 meses, sí implica algo importante. ¿Cuántos 24 meses? 2 años. Entonces, hasta 2 años, ¿sigue el proceso de remodelación? Sí. Hay quien tarda más, hay quien tarda menos. Ustedes pueden preguntarle a su compañero, tú llevas 4 años de la fractura. Al año, ¿tú ya sentías libre para hacer todos los movimientos todo el tiempo? ¿A la fecha ya? Y ya se sube a las motos otra vez, ¿no? Se quiere emparejar la otra mano. Entonces, tenemos que ver que ese proceso de remodelación sí varía de persona a persona, pero tenemos que ver hasta qué punto quedaron sobre todo una frasecita y una palabra que quiero que entiendan, una cosa que se llaman secuelas. ¿Todo paciente puede tener secuelas? Sí. ¿De mayor o menor grado? ¿De qué depende? Del tipo de lesión, del tipo de la cuestión que provocó esa lesión y las intervenciones que se vayan teniendo. Pero la realidad es que todo paciente puede tener secuelas, sí. Hasta una parálisis facial te puede dar secuelas. Entonces tenemos que ver en qué manera intervenimos para que esto se genere como algo bueno para el paciente y no provocando un daño. Y yo les digo a todos que una imagen vale más que 1000 palabras. Tenemos ahí una fractura. ¿Se rompió poquito o se rompió mucho? Se rompió. ¿Sale? Para pronto. ¿Sale? Este paciente, a final de cuentas, se manejó por una cuestión meramente conservadora. No se le aplicó algún tipo de material de osteosíntesis, o sea, no requirió una placa, un clavo, nada. Y con eso se decidió mantener esto por propia cuenta. ¿Sale? Si se dan cuenta, el hueso tenía algo importante. No estaba completamente alineado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la cicatrización no podemos esperar que si no se hace una alineación, una reducción, le llamamos nosotros, de esa fractura, entonces el pegado no va a ser completamente lineal. De hecho, bueno, justo a veces he visto un video de un dog que está aquí en el sótano que está como, parece como matraca, no sé, porque se les hace como otras en una articulación. Así es. Entonces, se les genera a partir de la fractura como se atiende. Así es. Y entonces va a generar movimientos anómalos, ¿sale? Lo que les voy a platicar les va a causar un poquito de impacto, no se espanten, no los voy a cachetear, no es el juego del calamar. Un paciente que está mal cuidado y maltratado, esto a veces no lo podemos realizar, pero quiero que vean. ¿Ven el hueco? ¡Ay, está bien raro el profesor! Es marciano el vato.
Eso es por un mal cuidado y una mala atención. ¿Sale? Tenía yo 6, 7 años y les dijeron a los papás, hay que operarlo. No, está chiquito. 6 años. Oye, hay que ponerle una placa. ¿Cómo? Es metálico. Se va a intoxicar. Y al final de cuentas hay una mala cicatrización, así como tú dijiste. Entonces, este paciente va a tener toda la movilidad a 6 meses. Va a estar limitada y no solamente por el hueso. Hay que ver cómo quedaron ligamentos, tendones, nervios, porque estamos de acuerdo que eso no es anatómicamente compatible con alguien sano. Entonces, habrá que ver de qué manera hacemos esa intervención para cada uno de estos casos. Pero quiero que vean, ¿al mes ya cicatrizó como debería? No, estamos de acuerdo que el mes está más para allá que para acá. Entonces, tenemos que esperar el tiempo que sea necesario, con evidencias radiográficas, para poder checar eso. ¿Alguien de aquí tiene rayos X en los ojos? Oye, me preocuparía que alguien diga que sí. ¿Vale? Entonces, la realidad es que no podemos saber si no tenemos una evidencia radiográfica. No, es que usted me dijo que ya podíamos empezar rehabilitación porque ya había hecho callo óseo. No lo sabemos. Si no tenemos evidencia que lo sustente, no podemos decirlo. ¿Sale? Entonces, ¿qué vemos ahí? A Goku haciendo ¿sale? La fusión. Ahora, cuando hablamos, a final de cuentas, de un trauma y queremos empezar la rehabilitación, ahí hicieron hasta la fusión ahorita. ¿Vale? Entonces, tenemos que entender que también hay cosas las cuales se intervienen en muchos sentidos para poder realizar la cicatrización de ese tejido óseo. Y una es lo que llamamos material de osteosíntesis. Y se escucha muy faramayoso y muy importante, pero el material de osteosíntesis va a ser todo aquel material que nos va a servir para que ese hueso tenga un alineado lo más anatómico que sea posible para poder empezar una rehabilitación en su momento. Vimos la paciente que tenía al inicio, vimos que tenía una prótesis total de cadera. Es uno de los muchos tipos que vamos a ver ahorita rápido de material de osteosíntesis. ¿Sale? Entonces, si alguien escucha que dice, no, es que me pusieron material de osteosíntesis. No, si estamos en Dinamarca. ¿Sale? Le pusieron material de osteosíntesis. Un mendigo, no, flaca, un mendigo clavo nada más. ¿Vale? Pero algo bien importante, deben de ser biocompatibles. Algo que se necesita a final de cuentas y que se hacen de esa forma los materiales ortopédicos es que sean compatibles con las personas. Y aún así, sin embargo, existe la posibilidad de que tengan reacción al material y que tenga que ser necesario retirarlo. Se me fue tu nombre, discúlpame. Javier. Con Javier le pusieron una placa, tiene material ortopédico. Él se va al aeropuerto, suena. ¿Sale? 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 Alerta, aeropuerto. La realidad es que ese material, con Javier, mientras no le incomode, no le moleste y no genere otro tipo de problemas, lo puede tener toda la vida. ¿Sale? Ya hasta le agarró cariño. Ya hasta le puso nombre, dice. ¿Sale? Pero la realidad es que en cualquier momento ese material puede generar ciertos síntomas de incomodidad. O sea, en el frío me duele una clavícula. Ay, es que para ciertos movimientos ya me duele en un tobillo. Y entonces es buen momento para hacer el retiro del material que se haya colocado de osteosíntesis. Pero ya que tenga el tiempo suficiente y la evidencia radiográfica de que el hueso ya está alineado y formado para poder ser retirado ese material. Oye, me ha tocado un paciente que tenga que hacerse un retiro de material inmediatamente después, no inmediatamente, pero sí me ha tocado ver pacientes con cadera que a la semana estaban generando mucha secreción y se toma radiografía y no era una infección, fue un rechazo de material, el cuerpo no lo aceptó. Y la bronca es que, imagínate, el trabajo que costó poner para una cadera, ahora quítalo. Oye, es que me molestó acá, ok, se puede hacer. Pero si imagínense, por ejemplo, su compañero Javier se espera 10 años. ¿Ustedes creen que el material va a tener la misma formita para poderla quitar? Al menos los tornillos, va a costar trabajo poderlos retirar. Me ha tocado quitar placas ortopédicas de 15 años y se los juro que estaba completamente barrido y todo, o sea, fue muy difícil. Oiga, ¿y le quedan los huecos de donde estaban los tornillos? Por supuesto que sí. Y eso poco a poco se va a ir restableciendo con el mismo proceso que vimos ahorita. Ahora, hay todo tipo de material de osteosíntesis, hay muchísimo.
Pero hay muchísimos tipos. Oye, es que le pusieron unos pines, como le pusieron aquí unos clavos externos. ¿Alguien ha visto esos que parecen como si estuvieran jugando palitos chinos arriba de ellos? Sí. Inclusive hasta la pierna en algunas ocasiones se maneja de esta forma. ¿Por qué? Porque a veces es complicado o no costeable para un instituto manejar tantas placas. Porque esas placas, uno, son costosas. Dos, a veces van por medidas. Y les tengo mala noticia. Si tengo un lado izquierdo, tengo un lado derecho. También puede cambiar, en algunos casos, de derecha o de izquierda. Imagínate que tienen puras placas para muñeca en cucharilla, para la mano derecha, y tú te fracturas de la izquierda. ¿Te funcionará? No. Que le dices, no, espérame tantito, déjame, te rompo la derecha para que te funcione, ¿no? Entonces, dependiendo de, vamos a estar aplicando diferentes tipos. La que vimos al inicio, la de la tibia, ¿cuál de todos estos era el que estábamos ocupando? ¿Mande? Puta. Pero es que abajo hay un chorro. Era como este. ¿Sale? Ojo. Ojo, una de clavícula va a ser semejante a esta, pero un poquito más pequeña. ¿Por qué? Porque no son las mismas dimensiones de una clavícula que para una tibia o un peroné. ¿Va a aguantar el mismo peso la clavícula que la tibia o el peroné? No. También tiene que haber concordancia. No le puedo poner unos zapatitos del 3 a alguien que calza del 8. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dependiendo del tipo de material, va a ser el que vamos a estar ocupando. De aquí, ¿cuál ocuparemos para cadera, por ejemplo? Ándale, muy bien. ¿Sale? La bolita, muy bien. Entonces, va a depender del tipo de... Y a la par, todas de fábrica vienen como rectas. ¿Los huesos son completamente rectos? No. Entonces, durante el procedimiento, tenemos que ver cómo está la fractura, en qué posición está, cómo se alinea, pero sobre todo, tenemos que ver la forma de que se adapte a las curvaturas anatómicas del cuerpo. O sea, se moldean, ¿sí? Les dije que era un proceso artesanal. Entonces, así como operaron a Javier, puede que no sea el mismo proceso que sea para otra persona que se haya fracturado inclusive de la misma zona. Y especialmente, como decíamos, en muñeca tenemos muchos huesecillos arribita, ¿estamos de acuerdo? Entonces, tenemos que darle soporte y posición. Si yo pongo esto de aquí arriba para acá, fija el hueso, pero todo lo de aquí puede quedar luxado en posiciones anómalas y por ende con movimientos que no deberíamos, ¿sale? Y ya suficiente tenemos con uno en el centro que mueve la mano como si tuviera matraca, ¿sale? Entonces, en estos, por ejemplo, ocupamos este tipo de placas parecidas a estas que se llaman placas en cucharilla. Entonces, si ven eso en una radiografía, no se espanten. Es un moldeado especial para poder dar anatómicamente la recuperación que necesitamos. ¿Sale? Oye, es que nada más le pusieron un clavito y que con un clavito quedaba. Sí, dependiendo del tipo de fractura, hay veces que, sobre todo, por ejemplo, en mano, no le voy a poner una placota. Entonces, se pone un clavito en donde entra, acomodamos, se regresa el clavo y queda completamente alineado. Ahorita lo vamos a ver, tengo varias fotos. ¿Sale? Entonces, dependiendo del tipo de lesión, será la cuestión del material, por supuesto. No sale. ¿A ese paciente qué le pasó? Le pusieron una placa, ¿no? Con filo nada más. ¿Sale? ¿De qué se murió este paciente? De gripa, ¿no? Se murió un puñalazo, no fríes. Entonces, hay que ver qué encontramos en esa radiografía. Ahora, importante. Dijimos que el paciente tiene que tener ciertos pasos y cuidados para empezar una rehabilitación, para poder hacer una intervención con ese paciente. Pero el paciente debe ser, no te espantes, hija, no, ya quitamos lo feo, ya nomás damos una manita. Vemos que, ¿dónde está Francisco que tenía miedo a la sangre? Ahí está, esa sí la puedes ver, hijo. ¿Sale? La realidad es que a final de cuentas, la intervención debe de ser desde el momento mismo en el que se hace un procedimiento quirúrgico. ¿Enfermería interviene en el paciente posoperado? Por supuesto que sí, si no, todos los cuidados y atención que tiene que tener. Oye, ¿fisioterapia puede intervenir? Debería. Si un paciente fuera jugador, ¿aquí a qué equipo le van? Al que gane, muy bien. Imaginemos que del que perdió se fracturó el tobillo. ¿A partir de qué momento tienen la cuestión para una cirugía? A veces de inmediato, porque son pacientes de alto rendimiento, cobran. Y hay patrocinadores de por medio. Y si es la estrella, tiene que estar lo antes posible. ¿Alguien de aquí le va a los Pumas?
No. ¿Han escuchado hablar de un jugador que se llamaba Francisco Fonseca? Ese mero. Cuando estaban a punto de jugar una final en las semifinales, se rompe la clavícula. ¿Ese paciente puede jugar? En teoría sí. ¿Y qué crees? ¿Jugó? Oye, ¿y qué crees? Y ganó y sí metió su penal del gane. Con esto no les estoy diciendo que los manden a jugar inmediatamente. ¿Sale? O sea, ¿qué es a lo que voy? En casos extremos, híjoles, lo han hecho. ¿Era lo debido? No. ¿Sale? Entonces, aquí la parte importante, tenemos que intervenir desde el primer momento, por supuesto. El paciente tendría que empezar con un plan en el cual va a decir, ok, ¿cuál es la primera medida? Dolor. ¿Qué no puedo? ¿Qué sí puedo? Porque si yo en un momento dado me fracturo una pierna, ¿la otra pierna va a caminar sola? No, también se queda acostada como la otra. ¿La masa muscular se mantiene? No. La abuelita, la jovencita de 93 años, ¿va a perder masa muscular? Sí. Entonces, técnicamente tendríamos que hacer una intervención, por supuesto, reitero, para buscar mantener la funcionalidad, a lo mejor no de la que se está recuperando, pero sí del resto de todas las partes del cuerpo. Mande. Bueno, por ejemplo, si un luchador de la UFC presenta Sí. pues ahora sí que inmediatamente se va por un fuera de a lo mejor tendríamos que aplicar eso, ¿no? Porque como es alto rendimiento, Así es. necesita poder estar en Sí, no, y son contratos, pero millonarios. Y hay muchos videos ahí por internet que ven una patada, ¡paz! Y se rompe. ¿Sale? O dan la patada y apoyan, y al momento de apoyar, se rompe. Ustedes han visto ese video, como comenta su compañera. Entonces, eso fue en el momento de la pelea. Pero cualquiera estamos aptos para una fractura en cualquier momento. Ahorita bajando las escaleras hasta a mí me puede pasar, Dios no lo quiera. ¿Vale? Pero como dice su compañera, a lo mejor afuera de él le puede pasar. Y entonces, hoy es que es la final del torneo y no va a jugar porque tiene el hombro luxado. Híjoles, se hace el acomodo, se empieza la rehabilitación y se ven las posibilidades de que lo antes posible regrese a hacer la actividad. Sobre todo en un deporte de alto rendimiento que es de impacto, pues es complicado. sí, de hecho, no a ver esas cosas. Ajá. Ojo, la ponen a ver a ella, no es que le guste. Ajá. Es fan, pero sí, ajá. Es lo que lo comentaron también bueno, Leo es como mata, donde el protagonista es luchador, la vez y le duele siempre el hombro. Así es. Y resulta que, como va la historia, él se lastimó antes en una pelea, pero nunca se la quiso como atender y debido a eso ahora le duele más y le molesta más. Exactamente. Y hay dolores que pueden ser, inclusive, que retiren a la persona que está haciendo el ejercicio. Ustedes, ya un poquito menos, ¿escucharon de uno que era un delantero que le decían el Chuletita Orozco? O sea, imagínense cuántos goles metió para que ni lo escuchen. Él era delantero de Santos, de Cruz Azul, en Morelia, en varios equipos. Pero él nunca se pudo recuperar de una pubalgia. Tuvo una lesión y esa pubalgia lo fue limitando hasta que se retiró. Y se retiró por ese tipo de cosas. Entonces, una lesión, imagínense, para una persona de alto rendimiento, ¿lo puede retirar? Claro. Y bien como dice, aún con el dolor hay quien lo hace. Y sin embargo, híjoles, ¿va a poder sacar el 100% de su potencial? No. ¿Sale? Puede llevarlo a más y a que lo saquen, porque los luchadores, por ejemplo, si se da cuenta de cómo le duele, le pega para poder sacarlo. Sí, claro. Cuéntales qué pie te duele y vas a ver que te patean sin querer ahí. Entonces, es una realidad. Ahora, el otro, ustedes conocen a un delantero que apenas jugó y metió gol que se llama Raúl Jiménez. Él tuvo una fractura de cráneo y sigue jugando, pero estuvo varios años como una especie de casco para poder jugar todavía, ¿no? De vez en cuando. Entonces, la realidad es que juega y hace su deporte. Hay cosas de por medio. Pero la realidad es que, ¿ustedes creen que él juegue ya sin miedo? No. Y él mismo lo dice, es que yo tengo todo el tiempo el miedo porque estuvo como un buen ratote, meses, casi un año sin poder jugar. Entonces, obviamente todo tipo de lesiones implican la necesidad de una rehabilitación. Pero sus pacientes, pues, primeramente yo espero que los pacientes de todos ustedes
se dediquen a cosas de alto rendimiento, porque significa que ya llegaron muy alto. Y algo que quiero que entiendan ustedes es que ustedes están hechos para cosas grandes. La prueba es que están aquí en un espacio universitario. Entonces, la realidad es que, ojo, ustedes son más grandes de todo lo que pueden pensar. Entonces, aquí mi compadre va a atender a Slim, aquí va a atender a Lascárraga, ¿sale? Entonces, ya se los decreté, para que dentro de 10 años me digan, oye, ¿qué crees que? Pues no soy pariente, pero mi pariente se apellida Azcárraga. Muy bien, ¿sale? Entonces, tienen que pensar siempre en cosas grandes y sobre todo, ver cómo hacer ese protocolo desde el primer día que llegan con ustedes. El trabajo, dice ahí del fisioterapeuta, pero al final de cuentas de todo profesional de la salud, ¿empieza desde el primer día? Sí. ¿Y qué es lo que queremos siempre cuando empezamos un protocolo? Que nos den una guía. Ustedes son los expertos y van a ser los expertos en cuidados, en atenciones que va a tener el paciente. Si el paciente va con ustedes, va precisamente porque no tiene ese conocimiento. No sabe los riesgos, pero también no sabe cuál es el camino que tiene que seguir. ¿Cuál es la chamba de ustedes, profesionales de la salud? Poder determinar un camino que sea viable para ese paciente. ¿Sale? ¿Qué hora tienen por ahí? Que ya no sé ni qué hora son. 9:15 hay tiempo. ¿Sale? Sí, yo les prometí que se iba a poner bueno, entonces tenemos que ver las placas. ¿Sale? Entonces, hay que ver cuál es el camino que tiene que tener cada paciente para poder esto. Ahora, algo muy bonito. Todos dicen, pues es que, ¿qué crees? Que se lesionó el tobillo. Pues hacen unas radiografías de tobillo. Si van al laboratorio y piden eso, ¿se las van a hacer? No, regularmente no. ¿Sale? ¿Por qué digo regularmente? Porque hay laboratorios que por cobrarte te las hacen. ¿Sale? Y no sabes ni cómo te las hacen, pero te las hacen. Entonces, desde ahí empieza el trabajo de ustedes. Oye, es que necesito un carro. Sí, pero ¿qué carro? ¿Sale? Oye, necesito una moto. Sí, pero ¿qué moto? A lo mejor tú estás pensando en una Harley Davidson y te traigo una Honey de las eléctricas, ¿no? ¿Sale? Con sus 3 velocidades y sus 25 kilómetros por hora. ¿Sale? Entonces, hay que saber pedir qué es lo que estoy pidiendo. Entonces, yo les preguntaría ahorita, ¿ustedes creen que todas las partes del cuerpo se pide la radiografía igual? No. ¿Sale? Porque la realidad es que tenemos que tener diferentes vistas para poder saber qué es lo que tiene el paciente. Les dije, tiene que haber evidencia radiográfica, pero si no sé ni cómo pedirlo, pues desde ahí empezamos bien. Entonces, algo bien importante aquí, y esto es otra cosa de lo que quiero que se lleven a casa. Cuando tengo una parte o una articulación a la cual yo le voy a pedir una radiografía, las placas esenciales siempre va a ser una de frente y una lateral. Pero ustedes son profesionales de la salud. Entonces no le pedimos, quiero una placa de la pata de enfrente. ¿Sale? Le vamos a pedir como una radiografía o una RX AP, o sea, antero-posterior, y una lateral. Antero-posterior, ¿por qué? Me están poniendo en esta posición, está atrás donde va a recibir el rayo, y acá está el aparato que me lanza el rayo de rayo X. ¿Sale? No les va a pasar como a Madame Curie, no se espante. ¿Sale? ¿Vale? Pero lanza el rayo y es de forma antero-posterior, así atraviesa el rayo. Entonces voy a pedir una AP y una lateral. Por ejemplo, ¿qué pie es? Izquierdo. ¿Cómo que derecho? La otra derecha, exacto. ¿Sale? ¿Por qué nos vamos guiando? Por los dedos. ¿Sale? Si alguien de aquí tiene los dedos así, por favor, vaya a checarse. ¿Sale? Entonces, ojo, ¿es de qué pie entonces? Exacto, la otra derecha. ¿Sale? Entonces, aquí estamos viendo una radiografía donde vemos antero, posterior y una lateral. Entonces, ¿cómo se piden estas proyecciones? Una antero, posterior y una lateral. Si le ponen una AP, que es antero, posterior, y lateral, el de la radiografía ya entiende. ¿Sale? Si le pones placas de tobillo, híjoles, el peor enemigo de un profesional de la salud es otro profesional de la salud. ¿Y a poco va a consulta con este cuate? Si no sabe ni pedir sus placas, ¿qué va a servir para que usted lo atienda? No. Yo conozco a otra persona que es más bueno que él. ¿Le suena? Y si no le suena, les va a sonar. Entonces, ojo, desde ahí tenemos que entender que debemos de pedir las cosas de la manera correcta. Entonces, ojo, no pedimos radiografías de la pata derecha, de adelante y de atrás. ¿Cómo las pedimos?
Antero-posterior y de la articulación que necesitamos. En este caso, de tobillo, izquierdo o derecho. Izquierdo. ¿Sale? Pero si yo tengo la mano y le tomo una foto de antero-posterior, ¿veo todos los huesitos? En esa radiografía sí. Pero así lateral, ¿van a ver todo? No. Si hay una lesión de este lado, ¿la vamos a ver en esta radiografía? No. Entonces, ¿ahí cómo la pediríamos? Exacto. ¿Sale? Entonces, pedimos una antero-posterior y una oblicua. Una oblicua nos va a dar chance de ver los huesecillos de la parte de atrás y poder tener más información para poder saber qué lesión y qué tipo de cosa tiene el paciente. Hay fracturas que se los juro que se esconden. Hay veces que en una anteroposterior no se ve y pides la lateral y, oh, sorpresa, y viceversa. Entonces, ¿una sola radiografía me sirve? No, tenemos que tener ambas vistas. Si yo tengo una fractura de cadera, ¿cuál pediría? Sí. Podría ser, o inclusive le llaman ellos a veces una oblicua, una tangencial, que no es otra cosa que una oblicua. Oye, para ver si la nariz está rota, ¿con la pura anteroposterior tengo? No. Necesitaría también una lateral. Entonces, yo les digo, ¿cuáles son las dos que necesitamos? Esencialmente, una anteroposterior y una lateral. Pero si hablamos de mano o de pie, ¿cómo se pediría? Apello oblicua, ¿sale? Entonces, nuevamente, Francisco, ¿cómo las pido entonces? Para la mano, eso. Ahorita, sí, la pedimos ahorita. Antero posterior, ajá. Así es, ¿sale? Entonces, ¿ya quedó un poquito más claro eso? Entonces, créanme que eso para su práctica profesional les va a servir esencialmente con cada paciente que ustedes vean, ¿sale? Entonces, ¿ustedes ya sabían eso? Uno que otro que sí, pero la mayoría decíamos, bueno, una radiografía, pero ¿y luego cómo se come o cómo se pide? Entonces, ya con eso, creo que ya valió la pena que se vinieran a ver hoy. Ahora, les presento la radiografía de su ex. Dale. Está vacío. ¿Qué le hace falta ahí? El corazón. Por eso es la radiografía de su ex. Ahora, ¿qué le pasó a este que también quisieran que fuera su ex? ¿Se acuerdan que les dije que se iba a poner bueno? Eso. ¿Va a tomar una foto, Lick? Pase. Sí, por favor, todos levanten la mano si bien emocionados. Ahora. Eso. Entonces, ¿qué le pasó a este paciente? Una fractura de clavícula. Y habrá diferentes grados de clasificación que ya lo tendrán que checar con calmita en cada caso. Pero para pronto ahorita, ¿está entero o está roto? Está rotado, Bob. Está rompido, dicen por ahí. Entonces, ojo, la parte distal de esta clavícula tiene una fractura, ¿cierto o falso? Cierto. ¿El paciente va a poder ir a trabajar mañana? ¿Se dedica a una tortillería? No. ¿Sale? ¿Va a poder hacer sus actividades sin dolor? No. ¿Él ocuparía una inmovilización, un yeso? Existía, decía antes. Llevaban vendaje tipo Velpo, le ponían así, y yo creo que lo vieron todavía en alguna caricatura, que los ponían así. Quédate así 8 semanas. Ni 2 días. O sea, entonces era incómodo para el paciente y el cuerpo suda, ¿estamos de acuerdo? Imagínate que llega a consulta después de 15 días de no bañarse. Uf, chocolate, ¿eh? ¿Huele qué? A flores, pero de panteón, ¿no? Entonces, la realidad es que esto necesitaría material de qué? No, El nombre grande, no me digan subtipos. Una placa, sí, pero osteo qué. Así es. Hay que aprender a leer con propiedad. Ustedes son profesionales de la salud, son universitarios. Juanita, la de las tortillas, sin demeritarla, dice, pues le pusieron un pinche clavo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Le pusieron qué? ¿Material de qué? Osteosíntesis. Ay, güey. Hija, ¿qué viste en la escuela? Es que nos enseñaron sobre los materiales de osteosíntesis. No, vieja, tráele la pechuga más grande porque mi hija ya aprendió. ¿Sale? Entonces, ojo, ¿requieren material de osteosíntesis? ¿Sí o no? Sí. Entonces, aquí, ¿qué ocupar? Dime. Pero hay muchos casos en los cuales igual llegas a por sí sola. En muchos casos. Exactamente. Por eso tenemos que hablar de una cuestión de revisión quirúrgica o conservadora.
¿Este quedaría con algo conservador? Difícilmente. Entonces, pero bien dijo su compañero, oye, ¿es quirúrgico o es conservador? ¿Este lo manejaríamos de manera conservadora? Difícilmente quedaría. Pero bien dijo su compañero, es algo que tenemos que notar. Oye, ¿se puede mantener? Sí. Hay que buscar ser lo menos invasivos posibles. ¿Sale? En este caso, no nos va a quedar de otra, porque si no, pues va a tener limitaciones para poder levantar el brazo. Sin que le peguen a su compañero de al lado, o si quieren, péguenle. Levanten el hombro así. ¿Sale? No, ya vi que ya están dando, pero con todo. No, se quieren un chorro, profe. Ahora, levanten el brazo por arriba del nivel del codo. ¿Todos lo pueden hacer sin problemas? Sí, ok. ¿Este paciente lo va a poder hacer? No. Bueno, sí, pero le va a doler mucho, ¿no? Entonces pierde inestabilidad, pierde movimientos. El hombro es una de las articulaciones o zonas del cuerpo que tiene más posibilidades de movimiento, ¿estamos de acuerdo? Oye, es que el manguito rotador, ahí está. ¿Puedo tener también una lesión del manguito rotador? Sí, de varios músculos de ese manguito rotador. Entonces, ¿este paciente va a requerir una rehabilitación larga? Desgraciadamente, sí. Este paciente, por ejemplo, bien dice su compañero, ¿puede quedar sin? Sí, podría. Y pasa mucho, desgraciadamente, porque llegan al hospital y imagínate, oye, ¿qué mes? ¿Julio es este? Sí. Llegan al hospital y dicen, no, ¿sabes qué? Es que si en un momento dado te vamos a ingresar, pero no te operamos hoy. Ah, bueno, me operan mañana. No, te operamos cuando hay espacio de quirófano. Ajá, ¿y como cuánto tiempo? Pues si te quedas 7 días, a lo mejor en 2 semanas. Es que así es en Dinamarca, mano. Entonces, de modo. Ahí sí, o sea, como que piden que primero forme callo óseo para después tener derecho a una placa, ¿no? Entonces, hay pacientes que me han tocado que van a Joco, van a Valbuena, van a La Villa, van al hospital grandote que está aquí, que no quiero que sepan cuál es porque el de alta especialidad se puede enojar. Entonces, y les dicen, ¿sabes qué? Es que no hay material. Te operamos en 2 a 3 meses. ¿El paciente va a estar bien ese tiempo? ¿Va a tener, mande? Para eso mejor una dota. Entonces, la realidad es que al final de cuentas, en una cuestión pública, es difícil. Y bien dice su compañero, oye, y si queda así, pues se los juro que hay pacientes que se fracturan y 2 o 3 meses cuando les toca su cita, ya pegó solito. Porque el cuerpo, al final de cuentas, va a tratar de cicatrizar. Va a ser todo el proceso que vimos de remodelación. Entonces, hay pacientes que no es broma, ¿eh? No, ya se salvó de la cirugía, que ya ve, le salvamos de meterle material. ¿Va a haber secuelas? Muy seguramente. No, muy seguramente sí. Entonces tenemos que estar preparados para poder hacer esa intervención con estos pacientes. Ahora, ¿qué se le puso ahí? Material de osteosíntesis, muy bien. ¡Una placa! ¿Vale? Entonces, ahora, fue material de osteosíntesis. Ahora sí, ya dijimos material de osteosíntesis. Ahora, entre paréntesis, ¿qué le clavos? No, tornillos. ¿Sale? Casi. Se parecen mucho, hija, no te preocupes. Ahora, estos tornillos, nos dicen que la fractura está prácticamente en medio, porque tienen que fijar de un lado, fijar del otro. ¿Y qué pasa si yo pongo un tornillo donde está la fractura? Ahí muere. No, no se muere. Pero no vamos a permitir que el tejido que está generando un callo óseo pueda hacer su remodelación como deba de ser. ¿Sale? Entonces, ¿qué hacemos? Fijamos de un lado, fijamos del otro, y entonces ya va a poder estar. ¿Este paciente después de esto ya puede hacer su vida normal? No. Se va de alta con cuidados, atenciones, y debe de empezar un proceso de rehabilitación, claro. ¿Por qué? Está imposibilitado durante ese tiempo de mover el hombro, pero ¿la mano la puede mover? La debe mover. Dijimos que músculo que no se ocupa, ¿qué le pasa? Atrofia. Una pregunta. No hay preguntas pequeñas. Adelante, adelante. Sí. En cuestión de funcionalidad, ¿es igual o sí cambia? En cuanto a funcionalidad, tienen esencialmente la misma función, lograr una inmovilización, pero tienen usos diferentes. En un clavo, por ejemplo, buscamos que sea para espacios pequeños o reducidos, donde el tipo de fractura va a tener menos posibilidades de tener alguna complicación por movimiento. Por ejemplo, una mano, se le pone el clavito, se le pone después una férula y ahí va a quedar. Pero en el caso de esta, que si yo le pongo ahí clavitos,
El puro movimiento la va a botar. ¿Sale? Entonces dijimos que depende de la intensidad de fuerza que tenga que resistir, va a ser el tipo de material que vamos a ocupar. Fue una buena pregunta. ¿Sale? Entonces, como decía su compañero, oye, esto es un clavo, es un tornillo. Para este caso que necesitamos que se quede fijo, no 2 días, sino a lo mejor años, ¿qué nos conviene? Un tornillo. Oye, pero es que a mí me pusieron, por ejemplo, con Javier, varios pines que son clavos. ¿Para qué esto? ¿Esos se van a quedar años? No. Se quedan de semanas hasta meses, dependiendo del tipo de fractura, para que esto quede alineado. ¿Sale? Oye, ¿y esto por qué? Porque a lo mejor no había disponibilidad de una placa, o a lo mejor el trazo era tan complejo que poner la placa también es meter material y puede haber infección. O sea, dependerá de cada paciente. ¿Sale? Este paciente va a necesitar estar de 6 a 8 semanas con una cosa que se llama inmovilizador universal de hombro. ¿Alguien lo ha visto? Es como un cabestrillo, nomás con una cinta. ¿Sale? Entonces, le va a servir para que no haga movimientos. ¿Por qué? Porque este paciente, durante los primeros 2 meses, no debe levantar el hombro. Ah, es que no alcanza la mermelada. ¿Puede levantar el hombro? No debe. Pero, sin embargo, dijimos que la movilidad de la mano se mantiene. Entonces, tenemos que hacer un plan con él desde el momento en que llega a consulta con ustedes para que la masa muscular se mantenga. Ah, oye, es que pues una pelota de esponja, o ejercicios, o electroestimulación. Dijimos que este paciente tiene el puro inmovilizador. Entonces, se los juro, tiene una cinta aquí y todo lo demás está libre. Entonces, va a haber mucho punto de intervención para buscar que la masa muscular se mantenga. ¿Sale? Oye, entonces, ¿puedo empezar la rehabilitación desde el día 1? Sí, pero dijimos que lo primero que tenemos que buscar es cuidar el dolor. Que si puede, que no puede. Oye, está inflamado, ok, me acompaño de mi equipo multidisciplinario. ¿Quién fue el que lo operó? Ah, el ortopedista. Oye, tiene tal cosa, ¿qué medicamentos tiene para el dolor? Ah, tiene esto y esto y esto. Ah, perfecto. Oye, ¿puedo hacer ejercicios? Mira, vamos a dejar de que empieces y vamos a empezar con terapias de calor-frío, en cierto movimiento o electroestimulación, y vamos haciendo el camino para que cuando sea el momento, el músculo esté en mejores condiciones para que tengas menos secuelas. ¿Sale? Ustedes lo han visto con pacientes que son de alto rendimiento y se lesionan. Empiezan luego con rehabilitación. Yo tengo un amigo que le pasó que eso ya no jugó. ¿Sí? Pero después de eso ya empezó a jugar mucho bien, ¿no? Y él sigue siendo igual por tanto. Así es, exactamente. Yo tengo inclusive conocidos que tienen esto o material de osteosíntesis, un clavo, a nivel de la columna cervical y juegan fútbol americano. Entonces, no deberían, pero lo hacen. ¿Sale? Tú dile a una persona que no puede hacer algo y te lo juro que no lo toma como indicación, lo toma como reto. ¿Sale? Entonces, hay que cuidar eso. Ahora, ¿a este paciente qué le pasó? ¿Qué? Tengan cuidado con el francés. Yo sé que la zona nos permite hablar varios idiomas y todo, pero, please, no digan cosas. ¿Sale? ¿Qué le pasó ahí? O una fractura, o una pérdida de la solución de continuidad. Amiga. Así es. Primera pregunta que decíamos. ¿Esta es una fractura abierta o cerrada? Cerrada. Segunda, ¿es desplazada o no desplazada? Desplazada. ¿Está estable o inestable? Inestable. ¿Cómo va a traer el brazo el paciente? Como matraca. Como tu cuate el del centro. ¿Sale? Entonces, ¿este paciente quedaría tal vez de forma conservadora? Difícilmente. ¿Va a necesitar rehabilitación? Sí. ¿Puede tener secuelas? Sí, no, pero después la de la matraca, ya tiene trabajo. Entonces, este paciente, ¿por qué creen que le pasó? Se cayó muy bien. ¿De dónde? De una moto. Y entonces, ¿ahí qué le tuvimos que hacer? ¿Ponerle qué? Material de osteosíntesis. Muy bien. No, ya se ganaron hasta su pechuga doble y sus enchiladas, ya hablan con mucha propiedad. Sí. Y si se dan cuenta, ¿qué fue lo que se puso? ¿Placa? No. Ahora sí, ¿qué le pusimos? Clavos. ¿Sale? Oye, pero es que están torciditos. Sí, entran lineales porque entran con una... No es broma lo que les voy a decir. Se llama perforador, pero es un vil taladro. ¿Sale? Les dije que les festejamos el 3 de mayo a los ortopedistas, ¿no? Entonces, entran y van a buscar alinear.
En este caso ya está alineado. Pero el que esté alineado significa que ya puede mover el brazo, ya puede hacer pesas. No. Si se dan cuenta aquí, ya está tomada la radiografía, inclusive después de que ya le pusimos ahí guata, yeso, y se va a quedar el paciente durante... ¿cuánto tiempo debe tener ese yeso al menos? En semanas, siempre en semanas. De 8 a 10 semanas tal vez. ¿Por qué? Porque dijimos que las que tienen alto peso o que van a resistir mucha fuerza tienen que ser de 8 hasta 10 semanas. Entonces, oye, ¿al mes le podemos quitar los clavos? No. Oye, ¿a los 2 meses le puedo quitar los clavos? No. A lo mejor esto tal vez lo tenga que tener durante mucho tiempo, hasta vez años. ¿Sale? Al final de cuentas, esto que busca, que tenga alineación. Pero dependiendo del tipo de lesión, hay veces que, como le pasó a Javier, los clavitos se retiran. Pero hay pacientes que se quedan con ese durante toda la vida. ¿Este paciente tendrá dolor? Sí. ¿Secuelas? Sí, yo ya lo vi el fin de semana pasado arriba de otra mortálica. Ahora, ¿qué le pasó a este paciente? Les dije que se iba a poner bueno. Entonces, ¿qué le pasó ahí? Así es, una interrupción de la continuidad del hueso. Hablemos con propiedad, todos hablamos el mismo idioma. ¿Sale? ¿Qué le pasó? Se rompió el pie. ¿Sale? Con el perdón de su abuelita y de su bisabuelita, pero no la muelen. Entonces, ojo, ¿qué le pasó? ¿Tuvo una qué? Una interrupción de la solución de continuidad. Muy bien. Así es. Aquí, ¿estos dónde tendrían que estar? ¿Qué creen? Que las radiografías están acordeones. Este hueso está sano. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Que los demás huesos se parezcan a ¿cuál? Al último. ¿Este se parece al último? No. Vulgarmente está descabezado. ¿De este lado y este están igual? No. Entonces, ¿cuántos? ¿Qué son estos? ¿Cómo se llaman estos huesitos? Metatarsos, ajá. Metatarsos. ¿Cuántos metatarsianos están rotos? ¿Están rompidos? 3. No, este no está roto. ¿Qué crees? Está íntegro. Este tendría que pegar acá. Ese está luxado nada más. Dime. Exactamente. Ajá, haz de cuenta que tendría que estar así y este pedazo en lugar de estar aquí, está por acá o está por acá. Entonces siempre, ojo, las placas traen acordeones. Este es el que está sanito. No se parece, no se parece, no se parece. Se parece, pero está desalineado. Cuando no está roto, pero está en una posición que no debe estar, ¿cómo lo llamamos? Luxación, o sea, está luxado. Entonces, ¿este paciente tendrá dolor? Sí. ¿Tendrá secuelas? Sí. Va a pasar a bailar todos en un pie, porque con los 2 pies no va a poder hacerlo. ¿Y qué le hicimos ahí? Diantres, exactamente. ¡Cáspitas! Exacto. ¿Se le puso qué? Material de osteosíntesis. Le pusieron 2 pinches clavos. Sí, pero hablemos con propiedad. Todos son universitarios, son profesionales de salud. ¿Qué le pasó al primer hueso? Al primer dedo. Se luxó. ¿Y qué le hicimos? Se alivió, si no, embarazada. Una enderezadita. Ojo, sí. Pero en el lenguaje médico, en el lenguaje del profesional de la salud, ¿cómo decimos? Una reducción, así es. Un aplauso para su compañera, muy bien. Oh, ¿sabe? Reducimos la luxación, o sea, lo alineamos. Llegas con tu papá al rato y no, vimos una pérdida de la solución de continuidad, pero le pusieron material de osteosíntesis y reducimos la luxación del primer ortejo, del primer pie del dedo derecho. Ay. Así, tu papá se quedó con lo mismo y lo único que dijimos es traía rota la pata y le acomodamos el dedo. ¿Sale? No, es que así se debe de escuchar. Ustedes son profesionales. Pero es lo que le voy a decir, pero la gente de afuera no sabe. Los veo ustedes con uniforme y ustedes son profesionales. ¿A quién de ustedes, en su familia y yo, no les empezaron a preguntar qué se podían hacer o qué se podían tomar? ¿Cierto o falso? Y ustedes van a tener como primeros pacientes a quien cumple las primeras 3 P's. ¿Sí sabían? A los parientes, a los pobres. ¿Sale? Entonces va a llegar la abuelita. Oye, mijito, fíjate que es la fiesta de 15 años de tu tía. ¿Pero qué crees? Que esta mano me duele cuando le hago así. ¿Qué hago? Pues no le haga así.
¿Vale? Entonces ustedes tienen que hablar con propiedad, ¿sale? No, es que te tienes que hacer una radiografía antero-posterior y lateral para poderte revisar. No, yo te pago la siguiente colegiatura, mijo, tú sí sabes, ¿sale? Entonces, ahora ahí, ¿qué le pasó? ¿Qué le ven de raro? Primero hay que aprender a ver. Y dijimos que las placas traen acordeones. ¿Qué le ven de raro? Levanten la mano, quien vea. ¿Ok? ¿Sí? Estoy de acuerdo contigo y estoy muy bien. Un aplauso para su compañera. Ahora vamos a decirlo con el lenguaje. Dime. Así es. ¿Tiene una? No. Una pérdida de la continuidad ósea. Ok, muy bien. ¿Su compañero? El índice sería la primera falange. Ok. Recibe una inestabilidad ósea. Así es. Aquí dijo algo bien importante. Estos son, ¿cómo se llaman los de abajo? Metacarpianos. Los de aquí abajo. Pero los de aquí arriba, falanges. ¿Sale? Lo dijiste muy bien, pero fuera el de arriba. ¿Sale? No traía ponchada la llanta, traía mal el cofre. ¿Vale? Entonces, aquí lo importante, vemos que hay pérdidas de la solución de continuidad y algo bien importante. Vamos a empezar nuevamente a hablar como profesionales de la salud. Los dedos no les llamamos dedos, les llamamos ortejos. Ortejos. ¿Sale? Es que trae el chueco el dedo, no. Tiene un ortejo con una alteración anatómica. ¿Sale? Dos ortejos. Ahora, uno. Nosotros no decimos que es el pulgar, el índice, el anular, el gordito, el chiquito, el grosero, el que... No, o sea, vamos a hablar ahí por números. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto. No. ¿Hay pacientes que tienen dedos supranumerarios? Así es. No, en la próxima. Fíjate, nosotros contamos de abajo para arriba. De proximal, o sea, cerquita, a distal, lejos. A ver, proximal, cerca. O sea, distal, lejos. ¿Cierto o falso? Vale. Entonces, ¿esta es proximal o es distal? Proximal, ¿sale? Próximo al cuerpo. Entonces, puede ser, ojo, proximal, media o distal, o primera, segunda o tercera, o falange, falangeta o falangita. Hay muchos nombres, ¿sale? Pero para pronto, para que todos sepamos lo mismo, con que tú me digas, de la primer falange, no está mal dicho, está bien dicho, y ya sabemos en dónde está la lesión. Es como si me dices, llegando por esta avenida casi en la esquina. Oye, sí, pero si yo vengo de la otra esquina, pasando la calle, luego a la izquierda. ¿Sale? O sea, estamos hablando del mismo punto, pero tenemos que saber llegar todos al mismo lugar. ¿Sale? A estos, ¿creen que quede con algo no conservador? Puede ser, podría ser, pero sería fácil que se pudiera complicar. ¿Por qué? ¿Eso está estable o está inestable? Inestable. Entonces, si hay inestabilidad o riesgo de inestabilidad, debemos de preferir algo que sea no conservador. Eso, chihuahuas, así. ¿Sale? Entonces ya empezamos a hablar como la gente, chicos. ¿Sale? No, los de esta universidad ya están filosos, ¿me dio qué? No. Más filosos que picayelos de la Santa Marta. ¿Qué se le hizo a esta paciente? Gracias, Diosito, gracias. ¿Sale? Exacto, ahora, pregunta. ¿Se dan cuenta cómo aquí está salidito, no? O sea, sí, pues, pero, ojo, vean aquí. O sea, dijimos que estaba inestable, ¿cierto o falso? Entonces, ¿qué buscamos darle? Estabilidad. Oye, pero es que le falta un pedacito, sí, pero si se dan cuenta, incidimos dentro de, y este va a servir como si fuera, mal ejemplo, pero como si fuera una ramita que está chuequita y le pusimos una maderita, ¿para qué? Perfecto, ahí sí me entendieron todos. ¿Sale? Ahora hablamos como una cuestión médica. Pusimos un material de osteosíntesis para poderle dar posición, estabilidad, y entonces los segmentos van a ser callo óseo alrededor del material de osteosíntesis. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, perfecto. Ahora, ya lo vimos de esta forma. ¿Aquí por qué creen que se le pusieron dos?
¿Nos sobraba un clavo o qué? Darle estabilidad, exacto. Entonces, ¿este paciente va a tener dolor? Sí, tiene la mano desconchavadita, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que tener? Estabilidad. ¿Va a haber dolor? ¿Puede tener secuelas? ¿Amerita rehabilitación y cuidados? ¿Sí? ¿Quedan 10 minutos? Santo cielo. ¿Qué le pasó? Ese es de las chulas. ¿Qué le pasó? ¿Qué creen que le pasó? Quisiera decirte que sí, pero esto no fue de una mortálica. ¿Mande? Un patadón, no. ¿Una bici, no? ¿Mande? ¿Le cayó algo, no? Se cayó. ¿De dónde? No. Segundo piso. ¿Sale? Entonces, bravo. ¿Sale? Ojo, no sé si han visto que las personas bien capacitadas de construcción utilizan siempre materiales de protección como casco, arneses y demás cuando están echando una losa. Sí. Pues este no fue la clase de protección. Entonces iba caminando y ¡cuidado con el precipicio! Y se cayó. Con el precipicio y se fue. Entonces, ojo, ¿qué tipo de lesión tiene este paciente? Una del hueso, sí, pero ¿qué tiene? Así es, una pérdida de la solución de la continuidad ósea. ¿Dónde? En la pata, sí, muy bien, pero ¿cómo llamamos? Ok, tibia. Ahora pregunta del millón. Lo primero que dijimos que tenemos que ver ¿es cerrada o es abierta? Cerrada, muy bien. Oye, ¿está desplazada o no desplazada? Desplazada. ¿Estable o inestable? No, profe, ya. Mis respetos a todos ustedes, ya están hechos unas balas estos chicos. Ahora, ¿este paciente quedará con algo conservador? Si le toca ir a Joco, le van a decir que sí. ¿Sale? Pero desgraciadamente la realidad es que no. Paco, aquí sí, si quieres, se cierra los ojos, porque la que sigue sí está... No es cierto, Paco, no, sí puedes ver. Se va a decir, me discriminaron. No, Paco. Así se veía en la radiografía antes, durante la cirugía. ¿Era un solo segmento? No. Entonces dijimos que ¿cómo se llamaba cuando eran muchos segmentos? Multisegmentaria, ¿tiene otro nombre? 32. Dijimos que en conminuta. Cuando son más de 5 fragmentos, si no decimos multisegmentaria o multifragmentaria, son más de 5 o están hechos polvo, en conminuta. Entonces aquí tenían muchos segmentos. Vean cómo estaba la radiografía. ¿Sale? Ese día sí nos tomamos nuestra aspirina porque dijimos nos vamos a infartar allá adentro. ¿Por qué? Porque eran muchos segmentos y cuando abrimos encontramos más. ¿Sale? Entonces, ojo, ¿qué fue lo que le hicimos acá? Osteosíntesis, muy bien. ¿Sale? ¿Sí? ¿Vale? Y pusimos aparte una placa y ¿esos qué son? Tornillos. ¿Sale? Oye, ¿quedó alineado? No del todo. No del todo. Dijimos que al final de cuentas, aunque tú quieras ofrecerle lo mejor al paciente, híjoles, no siempre se puede tener al 100% un éxito en todo. Exactamente, mande. Mira, hasta de una gripa te pueden decir que con tal tratamiento quedas en 3 días y se vuelve neumonía. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, entonces, la realidad es que aquí, ¿qué le pusimos entonces? Material de osteosíntesis. ¿Va a tener dolor? Sí. ¿Va a requerir rehabilitación? Sí. ¿Cuánto tiempo creen que sea el adecuado para que esto esté inmovilizado? De 8 a 10 semanas mínimo. A este pariente lo tuvimos que dejar 3 meses sin apoyar. ¿Sale? Eso fue hace casi 2 años. El cuate ya está andando en bicicleta. ¿Sale? No, en moto. No lo dudes, ¿eh? ¿Sale? Pero al final de cuentas, ya está trabajando otra vez en lo que estaba haciendo, que es material de construcción. Pregúntame cuándo lo vuelven a poner en la parte de arriba en las losas. No creo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque este pie ya me va a poder hacer todo el apoyo que necesita para siempre.
No, va a ser complicado. Aquí, este tipo de fractura es parecidita, pero menos complicada. ¿Qué le notan de diferente? Unas líneas, muy bien. ¿Qué serán esas líneas? Grapas, exactamente. Son grapas quirúrgicas. ¿Sale? Oye, ¿y en qué cambia? Pues es que si nos da flojera suturar, pues ponemos grapas, ¿no? ¿Sale? Eso sí es invisible. Una para rápido, es más rápido. Cabezas de hormigas. No teníamos hormigas, pero sí teníamos grapas. Ojo, ¿de qué depende? Si está el material disponible, hay que utilizarlo. ¿Sale? Entonces, aquí se ponen las grapas y así es como se ven. Entonces, cuando vean una placa que tenga eso, ¿qué van a pensar que tiene? ¿Lo suturaron o lo engraparon? ¿Sale? Con que cumpla la funcionalidad. O sea, por ejemplo, una grapa, de todos modos se pone en zonas de alta tensión. A lo mejor una fractura de cadera, no lo vamos a suturar, le ponemos grapas porque contiene más la presión. ¿Sale? Pero ahí que no era de una de alta intensidad, ahí fue para rápido, nada más. ¿Sale? Ahora, aquí, de las últimas, ¿qué le notan de raro? Lo de la rodilla, muy bien. ¿Qué tiene la rodilla? Una prótesis, muy bien. ¿Qué tiene? Una síntesis, ¿vale? ¿Y de qué tipo? Una prótesis de rodilla. Una chamaca de 22 años después de los 50, ¿vale? Le pusimos una prótesis total de rodillas bilateral. ¿Sale? Ahí en el código que escanearon, ahí está el video de la paciente de cómo fue la cirugía y a los 3 meses la teníamos caminando. Ahora, ¿qué le pasó? ¿Se acabó el suadero? ¿Sí? ¿Qué le pasó aquí? Una interrupción, una pérdida de la continuidad ósea. ¿Y qué le pusimos a este? ¿A este qué tiene? ¿Este que se fracturó? No fregues, es mano. Así es. Ahora, ¿qué tenemos que entender? La cirugía estabiliza el hueso, sí, claro, es lo que buscamos, pero es la fisioterapia la que le devuelve la vida al movimiento. Lo que es la cirugía va a estabilizar, claro, pero es la fisioterapia la que le devuelve vida al movimiento. ¿Sale? Lo que va a querer el paciente, aparte de no tener dolor, es ser autónomo, tener movilidad, poder hacer sus cosas por su propia cuenta. Ahora, 5 cosas rápidas. Hay que aprender a ver más allá de la lesión, con todo paciente. Ustedes tienen que intervenir para buscar cambiar la vida del paciente. ¿Cómo impacta la vida del paciente? Mejorando su calidad de vida. A lo mejor el paciente entiende que va a tener secuelas, sí, puede haber cierta incomodidad, pero entre menos dolor, más independiente y más movilidad recupere, el paciente se va a sentir mejor. ¿Sale? 2. Nunca dejes de estudiar, por el amor de Dios, síganse siempre capacitando y aprendiendo más. Su servidor tiene 14 años que nos dedicamos a la cuestión privada y a día de hoy seguimos yendo a congresos, a pláticas, seguimos aprendiendo. Entonces, ustedes nunca dejen de capacitarse, siempre hay técnicas nuevas, siempre hay cosas nuevas que ustedes pueden impactar en la vida de su paciente. 2. Comienza con lo que el paciente sí puede hacer, no con lo que no puede hacer. Necesitamos que el paciente se motive, que el paciente quiera poder hacer sus cosas. Trabaja siempre con equipos. No hay peor soledad que quien decide trabajar solo con un paciente. Porque si el paciente se complica, ¿para dónde voltea? A nosotros mismos. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener un equipo alrededor de todo paciente. Y pónganle pasión. Ustedes escogieron esta carrera y ser parte de los profesionales de la salud. ¿Qué implica? El tener el deseo de poder estar y ayudar al paciente. Y ojo, querer ser otra persona es malgastar las personas que ustedes ya son. Entonces nunca dejen de ser ustedes, pero siempre busquen crecer. ¿Sale? Y de nuestra parte de momento sería todo. De verdad, muchas gracias por la atención, gracias por la invitación. Y esperemos que sobre todo haya sido importante para aumentar los conocimientos que tuvieron el día de hoy.
Yo les preguntaría, levanten la mano, ¿quién se llevó algo nuevo el día de hoy? ¿Sale? Sí, poquito, fue publicidad, se pusieron de acuerdo. ¿Sale? Entonces, de verdad, muchísimas gracias y cualquier cosa estamos al pendiente.